¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros al maestro Pablo González, con el que vamos a hablar sobre una de las obras más bonitas, más únicas, más sobrecogedoras de todos los tiempos, el Requiem de Mozart. Bienvenido, Pablo, gracias por compartir este ratito antes del concierto con nosotros. ¿Cómo has decidido la colocación de la orquesta, dado que no hemos podido estar todos sobre el escenario? Hemos tenido que colocar... Bueno, cuéntanos tú. Bueno, cuando nos embarcamos en esta ruta alternativa, ¿no? en este plan B, condicionados por las restricciones sanitarias, por la pandemia, estábamos rediseñando la temporada y me pareció que sustituir el Requiem de Verdi por el de Mozart podía tener mucho sentido, pero no me imaginé cuando hicimos esto que fuéramos a tener al final un condicionante tan estricto en cuanto al número de personas en el escenario. Así que haciendo los cálculos, cuando ya se iba acercando la fecha, nos dimos cuenta de que todos los músicos que pretendíamos poner aquí no iban a caber. Así que encontramos una solución que fue sacar a los trombones y a las trompetas del escenario. Los trombones estarán en este balcón a mi izquierda, las trompetas en el otro a mi derecha, lo cual ha traído momentos hermosos verdaderamente, para algunos de los espectadores, dependiendo de dónde se sienten, el efecto puede ser verdaderamente sobrecogedor, precisamente. Pero también nos ha traído, hay que decirlo, dificultades a la hora de ensayar, ¿no? Porque los trombones van generalmente en todas las partes fugadas doblando las voces del coro y evidentemente la distancia entre el coro y estos instrumentistas es enorme, ¿no? Esto como tú has visto, esta semana nos ha dado bastante trabajo, pero yo creo que hemos disfrutado de ese reto añadido y qué duda cabe que la interpretación que presentamos pues tiene también ese aliciente de un sonido verdaderamente envolvente, ¿no? Literalmente. Vamos a poner un poco la historia sobre en qué momento se encontró Mozart. Fue sobrevenido por su muerte, no pudo acabar la obra, tuvo que ser acabada por uno de sus alumnos discípulos, Süssmayr. Entonces había sido una época muy prolífera en estos últimos meses. Mozart había compuesto la flauta mágica, la Clemenza de Tito y el famosísimo concierto para clarinete. Cuando recibió el encargo del Requiem, fue un poco, él incluso pensó que está escribiendo un Requiem para su propia muerte, ¿no? ¿Cómo fue? Él recibió una persona enmascarada, vestida de negro, fue a su casa y le encargó un Requiem. Sí, y bueno, ahora sabemos ya, a pesar de todas las leyendas agrandadas por la película, por supuesto, por Amadeus, sabemos que esa persona era un emisario del conde Franz von Walseck, que era pues un conde que era aficionado a la música y que tenía la costumbre de hacer encargos a compositores y luego hacerlos pasar por obras suyas. En este caso, él le pide a Mozart que escriba un Requiem que va a ser para la memoria de su mujer, que tenía nada más 21 años, acababa de fallecer. Y sabemos que en efecto, una vez Mozart muerto ya y el Requiem completado, Franz von Walseck presentó el Requiem como una obra suya. También yo he leído un testimonio en el que parece ser que era tan habitual que este conde hiciera esto, que ya había ahí un corrillo de aficionados que cuando presentaba su nueva composición del conde von Walseck, pues ya debatían, oye, ¿de quién será esta de quién será esta vez, ¿no? Así que me pregunto si habrían sabido, ¿no?, que esto era de Mozart. En fin, Mozart en efecto recibe este encargo en un momento delicado, donde ya tenía una salud bastante frágil, y hay testimonios de Constanza, de su mujer, en los que Mozart le confiesa que está convencido incluso de que ese emisario era un emisario del más allá, que viene a encargarle un Requiem para él mismo. Él incluso creía que estaba siendo envenenado. También, en efecto, y se lo dijo varias veces así a Constanza, ¿no? Cuando uno empieza a ahondar en la biografía de Mozart, te das cuenta que hay un montón de posturas y que hay mucho que no está definido, ¿no? Muchas teorías sobre su muerte. Y también parece ser que Constanza a veces se le acusa un poco de dramatizar, exagerar un poco en las circunstancias de la muerte de Mozart para precisamente poder al final subsistir. Mozart se muere dejando muchísimas deudas económicas y ya pues tuvo que buscarse la vida económicamente, para lo cual evidentemente todo lo que fuera agrandar aún más, si cabe, la leyenda de Mozart y todo esto pues también contribuía, por supuesto, a que ella pudiera recibir algo más de ayuda. Hay quien tira un poco con esa malicia de decir, bueno, ella luego fue exagerando más, ¿no? Sufrir esta agonía de Mozart ya desde el encargo es en julio, ¿no? Y sin embargo hay otros biógrafos que dicen que en julio su salud, bueno, tenía algún problema, pero para nada era ese declive gradual que termina culminando su muerte el 5 de diciembre. Así que eso queda un poquito en el aire. Eso que dices de flauta mágica y Clemenza de Tito, al final, de hecho, lo que ocurre es que cuando le
le encargan el Requiem, él no ha terminado aún estas obras y en parte no consigue terminar el Requiem por esto, y es la propia Constanza la que, viéndole tan agobiado con estas ideas de que está siendo envenenado y que se va a morir pronto y que escribe su Requiem, le anima: oye, ¿por qué no haces algo un poco más alegre? Y termina en efecto Mozart la pequeña cantata masónica, es una obra pues muy alegre y luminosa, y por eso, en cierto modo, quizás Constanza tuvo culpa de que el Requiem no lo terminara a tiempo, porque le animó. Mozart escribe la cantata y le dice: pues tenías razón, me siento de un espíritu mucho más optimista y ahora voy a retomar la escritura del Requiem. Vuelve al Requiem y parece ser que entonces su salud vuelve a empeorar, ¿no? Como si fuera, en cierto modo, una maldición, y ahí se queda esa obra inconclusa. De hecho, él, como has dicho, deja muchas deudas. El entierro realmente es muy pobre. De hecho, ha sido enterrado en una tumba comunitaria en la que se ha perdido exactamente el sitio, no se ha podido saber y hacer autopsia al cuerpo de Mozart. No se sabe exactamente de qué murió. Sí, Hubo tantas, también yo me estuve rebuscando teorías, madre mía, eso a los médicos les tiene que encantar esto, porque es sí, de todo. Sí. De todo. Yo, fíjate, he estado pensando en lo cruel que ha sido la historia con algunos genios, grandes genios de la música. Mozart murió a los 35 años, pero Schubert, por ejemplo, que murió a los 31 años y murió sin haber estrenado, sin haber editado ninguna de sus maravillosas 9 sinfonías, ¿no? O, por ejemplo, el caso de Bach, que al morir su música fue olvidada. Totalmente, sí. Hasta que Mendelssohn, felizmente, pues parece que le dio ese empujón, ¿no? Aunque hay que decir que Mozart, por supuesto, sí que tenía muy pendiente a Bach. La influencia en el Requiem es evidente, pero mientras que era muy admirado por compositores, no lo era por el gran público. Quedó verdaderamente olvidada la música de Bach. Y en eso que dices de finales prematuros y trágicos, por supuesto, tenemos el ejemplo de Arriaga, que yo, cada vez que dirijo su sinfonía en re menor, en fin, es inevitable no pensar qué tristeza que este hombre muriera a los 20 años, ¿no? con el inmenso talento que tenía. Y bueno, hay otras historias tremendas, como la de un compositor que yo siempre defiendo, que es Hans Roth, que alguno ahora no recordará, pero que fue compañero de Gustav Mahler, nació 2 años antes que Mahler, y que, para los curiosos y que quieran escuchar su sinfonía en mi mayor, Hans Roth tiene una sinfonía maravillosa, totalmente wagneriana, pero que cuando alguien se anima a escucharla, descubrirá que tiene un momento totalmente mahleriano y que recuerda a un movimiento de la quinta de Mahler. Bueno, cuando uno mira las fechas, la obra de Roth es anterior a la de Mahler. Es decir, que debemos mucho de ese espíritu totalmente mahleriano a Hans Roth, que lo que le pasó al pobre fue que, presentando su música a Johannes Brahms, y Brahms, diciéndole que aquello que no valía, en fin, le desanimó tremendamente, se volvió totalmente loco, se subió a un tren y quiso detener el tren diciendo que Brahms había puesto una bomba. Fue ingresado en un sanatorio y al poco tiempo murió, a los 26 años de edad, creo, que fue otro inmenso talento. Él, ahora muy desconocido, pero insisto, no puedo dejar siempre de hablar de sinfonía, que teníamos además programada en la temporada pasada y que, bueno, el coronavirus no nos permitió hacerla, pero que espero que podamos escuchar. Felizmente podremos hacerla en otro momento. Bueno, no vamos a quitarle mérito a Süssmayr, al alumno discípulo de Mozart, que terminó gracias a algunas de las indicaciones que le dejó Mozart. ¿Cómo consideras que hay una gran diferencia entre los temas, entre los movimientos que fueron íntegramente completados por Mozart y los que fueron completados por su alumno? A ver, yo creo que tenemos que reconocer el inmenso mérito de Süssmayr, porque verdaderamente, cuando uno piensa que Mozart dejó de escribir el Requiem en el 8º compás del Lacrimosa, es uno de los... Bueno, lo que hizo Süssmayr mismamente en el Lacrimosa, con solo 8 compases, es verdad que esa melodía, ese comienzo glorioso, es del maestro, es de Mozart. Pero, en fin, a mí no me gustaría que me dijera, oye, en fin, aquí tienes esta genialidad, a ver cómo la terminas, a ver cómo... Y él, la verdad, es que hizo una cosa verdaderamente digna, ¿no? Luego, los movimientos que Süssmayr escribió totalmente, que son el Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei, es verdad que uno nota que eso no está a la misma altura. Más que nada porque suena a Mozart, y Süssmayr, como buen alumno, tenía acceso a las partituras de su maestro, pero hay una simplicidad, no quiero decir que excesiva, pero Mozart, dentro de que hace una música relativamente sencilla en cuanto bueno, que sigue los patrones del lenguaje musical de la época y no es particularmente rompedor, no estamos hablando de Beethoven, no, por supuesto de
Stravinsky. Süssmayr se queda en esa simplicidad, en música que es muy bonita, pero donde uno echa de menos esas sorpresas que Mozart nos regala, ¿no? En cualquiera de los otros movimientos, el Tuba Mirum, por ejemplo, con esos elementos operísticos, los primeros 8 compases del Requiem, simplemente. Cosas así, Süssmayr evidentemente era incapaz de hacer. Pero hizo maravillas como el Benedictus, por ejemplo, Sí. que es una obra, un momento precioso. Y luego tuvo, yo creo, la humildad de cuando llega al final del Requiem, ese último movimiento comunio, decir, ¿cómo puedo yo terminar esto? Entonces lo que hace es, repite literalmente la obra del Introitus y del Kyrie, cambia el texto, y luego tiene la feliz idea de esos compases del comienzo, esa atmósfera lúgubre, casi fantasmagórica, donde parece que la muerte está acunando al moribundo al principio, pues coge la misma música, la cambia de tonalidad, de re menor a si bemol mayor, y de repente eso adquiere una luz que yo cuando me enteré, hace mucho tiempo, que eso no era de Mozart, el material es de él, pero él tuvo esa feliz idea de coger la música de él, cambiarla de tonalidad, y de repente, pues eso sí me parece que fue una idea verdaderamente Yo creo que genial. fue muy respetuoso con Mozart, y gracias a él pudo terminarse el Requiem, y hoy vamos a disfrutar de él, tal y como hemos hecho ayer en el concierto. Toda la semana ha sido una semana maravillosa, tenemos mucha suerte de estar metidos dentro del trabajo, de la música, o sea, somos unos privilegiados realmente. Totalmente, yo creo que esta semana todos la hemos disfrutado muchísimo, y más en los tiempos en los que estamos, creo que lo decíamos, puede ser en la última entrevista, pero yo no me canso de decirlo, es un regalo y una suerte, ¿no?, poder estar aquí haciendo música hoy. Muchísimas gracias, maestro, nos vemos dentro de nada en el escenario y muchos éxitos. Un placer, como siempre, Mariana. Hasta ahora. Gracias.